Muy buenos días. En esta cuarta entrega de estratigrafía secuencial vamos a discutir algunos de los mecanismos que se proponen como los originadores de las secuencias deposicionales. Las secuencias deposicionales, como decíamos en los capítulos anteriores, son el resultado de una interacción entre el aporte sedimentario, la subsidencia y los cambios del nivel del mar. O se supone que responde a la acción conjunta de esos mecanismos. Si vamos a analizar la subsidencia en los márgenes continentales, por ejemplo, esto se discutió hace unos años en un trabajo de Henri Posamentier en el año 88, considerando tres tipos o tres zonas en una cuenca idealizada. Esta es una cuenca idealizada donde tenemos plataforma, el quiebre del talud y el talud continental y el interior de cuenca. Tengan en cuenta siempre que en estos esquemas se exagera notablemente las pendientes. O sea, la plataforma se hace relativamente de baja pendiente, normalmente tiene 0.00 algo de pendiente, o sea, es casi horizontal, y el talud normalmente tiene algún grado, 1 o 2 grados o menos todavía, o sea que está en estos esquemas como que está muy exagerado. Y se considera en este esquema o para este modelo, digamos, que vamos a tratar de entender la secuencia, tres tipos de subsidencia. La subsidencia como una variable que cambia entre 0 en el borde de la plataforma, o sea, el punto externo de la cuenca, el punto donde la cuenca articula. O sea, tengan en cuenta de que una cuenca tiene una subsidencia máxima en el punto de máximo hundimiento y esa subsidencia va a ir decreciendo en todos los sentidos hasta medida que nos acercamos al margen de la cuenca, y esa subsidencia va a llegar a 0 en un punto donde terminamos con la cuenca. En este caso, o termina la cuenca. Y a partir de ahí, de ese punto donde tenemos subsidencia 0, lo que vamos a tener va a ser levantamiento. El levantamiento, por supuesto, está fuera de la cuenca y no va a estar registrado. Nosotros solamente vamos a tener registro en las zonas internas donde tenemos subsidencia. Acá, por ejemplo, consideramos tres zonas donde tenemos 3, por ejemplo, una zona externa al borde de la plataforma, 2, una zona en el medio de la plataforma continental y un punto que está en el borde del talud o el quiebre del talud. O sea, si ponemos en esta curva la velocidad de subsidencia, vamos a ver que la velocidad de hundimiento, si esto en vertical es el módulo de hundimiento, vamos a ver de que, bueno, entre 3, por ejemplo, tiene una velocidad de hundimiento menor a la que tiene 2 y a la que tiene 1. En 1, por ejemplo, esto es la distancia o digamos la profundidad en tiempo que se mueve por, digamos, al accionar de la subsidencia, velocidad de hundimiento. Y al mismo tiempo tenemos el módulo que sería de la subsidencia. O sea, la subsidencia lo que va haciendo va hundiendo el piso. Esto hace de que a lo largo del tiempo el fondo de la cuenca se vaya hundiendo. Se va hundiendo y vamos a tener para cada posición una velocidad de subsidencia. En 3 la velocidad de subsidencia va a ser menor, en 1 la velocidad de subsidencia va a ser mayor. Ahora, si nosotros consideramos esta subsidencia, decíamos, al borde del talud, en medio de la plataforma y al margen externo de la plataforma, se puede ver, como decíamos, la velocidad de la subsidencia se incrementa hacia la zona más interna de la cuenca. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta los cambios eustáticos, los cambios eustáticos es como si tenemos en este caso una curva de posición entre un nivel del mar alto, un nivel del mar bajo y nuevamente un nivel del mar alto. Vamos a ver de que esta curva de posición tiene dos limbos o dos flancos. Tiene el flanco de caída, que es el flanco que acá lo vimos como falling limb, y después el flanco de ascenso, que es el rising limb, o sea, es el flanco de ascenso eustático. Cada uno de esos flancos, que esto es como si fuera una curva
de seno o coseno, cada uno de estos flancos lo que tiene es un punto de inflexión de la curva. Como ustedes saben, los puntos de inflexión en la posición corresponden a un máximo de velocidad, siendo la derivada, ¿no? Entre una velocidad, una posición de alto nivel del mar y una posición de bajo nivel del mar, tenemos el punto de inflexión de caída, o sea, fall inflection point. El punto de inflexión de caída va a ser el punto en el cual el nivel del mar va a caer con la máxima velocidad. Por otro lado, tenemos durante el ascenso, tenemos el rise inflection point, o sea, el punto en el cual la velocidad de ascenso del nivel del mar va a ser máxima, en este punto. Va a empezar a ascender la curva lentamente, llegar a un punto máximo y después vamos a tener otra vez el máximo nivel del mar, ¿no? Los puntos de inflexión van a ser los puntos críticos porque esos puntos representan el momento en el cual tenemos la máxima velocidad de caída o la máxima velocidad de ascenso. Acá es muy importante, si la velocidad de caída supera a la velocidad de subsidencia, o sea, imagínense, el nivel del mar está bajando, pero si el fondo de la cuenca también baja, es un juego entre estas dos velocidades. Si la velocidad de caída es mayor que la velocidad de la subsidencia, se va a producir una regresión forzada, o sea, el nivel del mar va a tener que caer por un efecto no relacionado a la sedimentación, sino producido por un efecto externo, como es el cambio al nivel del mar. Y entonces se va a producir una discontinuidad o un límite de secuencia dentro de la plataforma hasta prácticamente el borde del talud. Entonces, bueno, vamos a considerar acá distintas situaciones. Esto es para la situación 3, decíamos, la situación donde tenemos una posición ubicada cerca del borde de la plataforma. En esta posición tenemos la curva eustática, decíamos a la izquierda, tenemos curva eustática, y la subsidencia, que es esa línea que vemos ahí. La subsidencia tiene el efecto que siempre va a ir bajando, y la derivada de esa curva es la pendiente, es el módulo que vemos. Ahí de abajo dice, primera derivada de la curva de curva eustática, primera derivada de la posición, o sea, el módulo de que se hunde la subsidencia, y acá tenemos la resultante, que es la resultante de restar las dos curvas. La curva de la izquierda, que es la curva de velocidad de ascenso, en amarillo, por ejemplo, tenemos el módulo de ascenso, y en rojo tenemos lo que es caída. Entonces, en este caso tenemos lo que decíamos, la velocidad de ascenso y descenso eustático, el módulo de la subsidencia, que en este caso tiene un efecto de bajar el fondo, así que lo consideramos como si fuera de caída, y la resultante. Entonces vemos que en una posición 3 sería muy fácil hacer discontinuidades porque con una subsidencia o una velocidad de subsidencia que supere la velocidad de subsidencia en ese punto del espacio creado, o sea, la velocidad de la subsidencia, una velocidad de caída eustática que supere a la velocidad de subsidencia, tendríamos caídas efectivas. O sea, tanto en A, en B o en C, en estos puntos tendríamos una discontinuidad que se nos generaría en este punto 3, ¿no? Vamos ahora, como decíamos, en la velocidad de caída eustática, en este punto, en el punto 3, supera la velocidad de la subsidencia en A, B y C. Por lo tanto, vamos a tener caídas efectivas del nivel del mar. Ahora vamos a otra situación. Si estamos en la zona 2. En la zona 2 vamos a ver que la curva de cambios eustáticos, esta es la misma. Por lo tanto, la curva de velocidad de los cambios eustáticos va a ser la misma. El módulo de la subsidencia va a ser mayor, porque estamos en una zona más interna. De manera tal de que la caída eustática tiene que tener una velocidad mayor que el espacio creado o que la velocidad de hundimiento de la subsidencia. Entonces vemos que solamente vamos a ver caídas eustáticas efectivas en A, una pequeña caída eustática, porque en este caso la velocidad del descenso eustático es mayor que el módulo de la subsidencia, o en C. En B, por ejemplo, la velocidad
de caída eustática, si bien el mar está cayendo, la subsidencia está creando más espacio. O sea que en este momento el efecto es que en 2 el nivel del mar está subiendo todavía, porque es más el espacio de la subsidencia que lo que cae en la caída eustática. Solamente vamos a tener la generación de un límite de secuencia o de una regresión forzada en C. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en una posición del borde de la plataforma. El borde de la plataforma siempre es tenido como un punto crítico, porque si el nivel del mar alcanza el borde de la plataforma, quiere decir que se deshabilita un espacio muy importante de la cuenca de la plataforma, y digamos, ese espacio que se pierde en la plataforma es crítico porque, bueno, perdemos la posibilidad de acomodar sedimentos en esa zona y todos los sedimentos van a ser transferidos hasta el borde del talud, donde pueden colapsar formando turbiditas, de acuerdo al esquema clásico, ¿no? Entonces, volviendo a las curvas, vemos, acá tenemos nuestra curva de variación eustática. Acá tenemos el módulo de la subsidencia o velocidad de subsidencia. Vemos que es mucho mayor que en las otras dos situaciones, que en 2 y en 3. Y esta última es la resultante. Entonces vamos a ver que en el borde del talud casi permanentemente el nivel del mar está subiendo, excepto en C. En C, en este caso, la velocidad de caída eustática va a ser mayor que el hundimiento de la subsidencia. Por lo tanto, vamos a tener una caída efectiva y podemos llegar a tener una exposición subaérea de la plataforma, ¿no? Resumiendo, este es un punto crítico, el borde de la plataforma, porque resultará en la exposición subaérea de la plataforma y la generación de una discontinuidad de tipo 1, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos a hacer un resumen de la situación en el punto 1, borde de talud continental, la curva de arriba, por encima tenemos la curva de posición eustática, la primera, la recta que está marcando la posición del fondo oceánico en el punto 1 con el tiempo, vemos que es una línea, por lo tanto la derivada de esa línea va a ser un valor, un módulo, ¿no? Y por otro lado tenemos esta curva que tenemos acá con caídas y ascenso, que es la curva de velocidad. Vemos que la máxima velocidad de caída del nivel del mar, que es este rojo, la máxima velocidad coincide con el punto de inflexión de la primera curva de arriba. Este punto que tenemos acá, que es el punto de ascenso del nivel del mar, en la máxima velocidad de ascenso, va a corresponder en esta curva con la máxima velocidad. El punto de inflexión de posición de ascenso es la máxima velocidad de ascenso. Y esta curva, decíamos de variaciones eustáticas, se suma o resta con el módulo de la subsidencia. Entonces vamos a ver de que en la mayoría de las situaciones no se produce una caída efectiva al nivel del mar, excepto en esta situación, porque la velocidad de caída es muy rápida y supera la generación de espacio en el borde de talud. En ese caso, decíamos, vamos a tener una discontinuidad. Y esta discontinuidad, pásame ahí ahí está. Esta discontinuidad va a hacer que la caída relativa al nivel del mar se ubique cerca de lo que es el borde de la plataforma. O sea, no cometan el error de siempre de pensar que, bueno, la caída es al pie del talud. Al pie del talud no, o sea, el nivel del mar no cae hasta acá. El punto crítico es el borde del talud, o el quiebre de plataforma talud, porque en este caso es el punto donde se deshabilita la plataforma como un espacio para acumular sedimentos. Entonces, ¿qué tenemos? El nivel del mar llega hasta el borde del talud, los sedimentos transferidos hasta el borde de la plataforma colapsa, formando, en primer caso, el abanico de fondo de cuenca. Vamos a ver que esto ocurre en los primeros esquemas de estratigrafía secuencial. Durante esta etapa, a la izquierda tienen ustedes la curva eustática. ¿Ven ese segmento verde? Bueno, ese segmento verde es la posición de la curva eustática. El nivel del mar está cayendo y por lo tanto se está formando el abanico de fondo de cuenca.
Entonces se propone que este mecanismo, digamos, de caída eustática es el mecanismo que daría origen a los depósitos turbidíticos. Los depósitos turbidíticos como una resedimentación de depósitos litorales. Los ríos transportan los sedimentos hasta la zona costera donde forman deltas. Y de esta zona costera colapsan formando turbiditas. El origen de las turbiditas por resedimento.